¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar acerca de ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Es un movimiento entre las religiones que promueven la unidad, que en estos últimos tiempos ha tenido un apoyo tremendo entre las religiones. Es más, a menudo vemos en las noticias la unión entre diferentes líderes religiosos, como la Iglesia Católica, los evangélicos, las iglesias, los musulmanes, los judíos, los ortodoxos. Entonces es un tema bastante interesante que tenemos que hablar en estos últimos días. Pero para entender un poco más acerca de lo que significa el ecumenismo, yo quisiera presentarles un video de un líder de la Iglesia Católica que nos explica desde el punto de vista católico qué significa este movimiento. Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa. ¿Qué cosa significa el ecumenismo? El ecumenismo es justamente el esfuerzo que la Iglesia Católica viene realizando para entablar un diálogo con los otros hermanos cristianos de las distintas denominaciones. La palabra griega oikúmene era utilizada por el Imperio Romano como el término ecúmene, es decir, una versión un poco latinizada de la palabra griega, ecúmene, y significaba todo aquello que formaba parte del imperio, es decir, la única unidad. Y cuando se hablaba de ecúmene como una unidad, implicaban que todo lo que estaba fuera no es que constituyera otra especie de unidad con la que competía, significaba la separación, la división o el caos, si quieren, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, esta palabra recupera un sentido puramente religioso a finales del siglo XIX, cuando se comienza a utilizar básicamente como sinónimo de diálogo en búsqueda de la unidad, que todos seamos uno. De ahí es que viene la palabra ecumenismo, que tiene este sentido de lograr una unidad fundamentalmente espiritual. La Iglesia Católica ha sido siempre el sinónimo de una sola iglesia, de la Iglesia cristiana. Entonces, este es el símbolo de Cristo, vamos a ponerlo acá, esta es la Iglesia de Cristo, una sola iglesia, ¿no? La primera gran división es la ruptura que acontece en el año 1100 aproximadamente, y es cuando la Iglesia Católica, finalmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, se separa de los hermanos ortodoxos, ¿no? Esta separación, por si acaso, con los hermanos ortodoxos, es una separación que es solamente de disciplina, no de doctrina. Ellos dejan de creer en la autoridad del Papa. Los ortodoxos van a tener luego algunas divisiones, por ejemplo, entre los ortodoxos rusos, ¿no?, y los ortodoxos griegos. Y así tenemos nosotros que entre ellos también existe una división. Posteriormente, esto va a seguir más o menos hasta el año 1500, en el siglo XVI. En el siglo XVI nosotros vamos a tener una triple ruptura que es muy importante. Vamos a tener primero la ruptura luterana, luego vamos a tener acá la ruptura anglicana, la de Enrique VIII, y vamos a tener la ruptura calvinista. Estas son las tres rupturas. Estas denominaciones luego se van a ir combinando entre ellas muchas veces, ¿no? Y luego se van a ir dividiendo más y más, haciendo cada vez más divisiones. El asunto es que de estas denominaciones nosotros tenemos aproximadamente hoy en día más o menos unas, este es un 3, vamos a dibujarlo más bonitos, unas 32.000 denominaciones.
32.000 denominaciones. Para que vean, tenemos la Iglesia Católica, que es una sola, ¿no? Acá tenemos la Iglesia Católica, que ha seguido a lo largo de la historia siendo la misma Iglesia de Cristo, y junto a esta Iglesia Católica tenemos estas 32.000 denominaciones. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo, esta que es la Iglesia de Cristo. La unidad de los cristianos tiene 3 objetivos finales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de los cristianos? En primer lugar, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Como le decía, la profesión de la fe no va a ser producto de un consenso. En segundo lugar, que logremos celebrar juntos el culto divino, sobre todo de los sacramentos, que podamos todos recibir la misma comunión. Y en tercer lugar, que todos reconozcamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. En última instancia, lo que estamos diciendo con estas 3 cosas, hermanas y hermanos, es que nosotros estamos buscando la unidad de los cristianos cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Y por eso... Muy bien. Según Alejandro Bermúdez, ¿cuál es el verdadero propósito del ecumenismo según la Iglesia Católica? Porque es la que está promoviendo fuertemente este movimiento. Hermanos, el verdadero propósito de este movimiento es prácticamente eliminar las iglesias protestantes. Y él explica claramente que lo que ellos quieren en realidad con este movimiento es llegar a quedar una sola iglesia, y esa es la Iglesia Católica. Por lo tanto, nos hacemos una pregunta entonces. ¿Este movimiento ecuménico es un plan de Dios o es un engaño satánico? Hágase la pregunta usted. ¿Será que es un movimiento del Señor o realmente es un movimiento que lo está promoviendo el enemigo de las almas? Hermano querido, no podemos en realidad unirnos a una iglesia que está en contra de la Biblia. Ustedes saben, la Biblia dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y ellos promueven que la Virgen María también es mediadora. No podemos, hermanos, estar unidos con una iglesia que promueve y que predica de esa forma. La Biblia dice, no llames padre a nadie. No podemos estar unidos con una iglesia que llama a sus dirigentes padre. La Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero ellos enseñan que el líder, el padre, tiene la autoridad para perdonar pecados. Están totalmente en contra de la Biblia. La Biblia dice que no te harás imágenes. Pero ellos están enseñando que hay que adorar a los santos. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sin embargo, ellos dicen que hay que adorar en el día domingo. Hermanos queridos, el día de reposo, el 7º día, es el día sábado. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, ellos promueven que hay que ir a la iglesia y respetar el día domingo como el día del Señor. No podemos estar unidos con una iglesia que está enseñando todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base que ellos toman de la Biblia para impulsar este movimiento de ecumenismo? Bueno, ustedes recuerdan la oración intercedora de Jesús que se encuentra en Juan. Quiero que me acompañen al libro de Juan, el capítulo 17, versículo 21. Miren cómo dice la palabra del Señor. Dice así:
para que todos, vamos a leer desde el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Oh hermano querido, este era el deseo del Señor, de que la iglesia, su pueblo, estuviera unido, pero unidos en la verdad, no unidos solamente en algunos puntos. Y saben, hermanos queridos, ellos saben, los que están impulsando este movimiento, ellos saben que no pueden unirse 100% en la Biblia, porque tienen doctrinas diferentes, doctrinas que enseñan diferentes, las cuales los dividen. Y han optado por tomar aquellas doctrinas que los unen a todos, ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Muchas iglesias creen en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todos ellos están utilizando estas doctrinas para poder llegar a estar unidos. Pero no están unidos 100% en la palabra, sino en aquellos puntos de doctrina que tienen común. Y saben, lo peor es que las iglesias van a llegar a unirse en estos puntos. ¿De qué manera? Bueno, muchos líderes cristianos de influencia están impulsando este movimiento. Aquí en los Estados Unidos tenemos muchos líderes evangélicos que tienen muchos seguidores, los cuales están impulsando fuertemente este movimiento. Hace muchos años, la hermana Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras que quiero leerles. Esto se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 439. Pongamos mucha atención y miren lo que dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, lo que significa, hermanos, que en realidad el movimiento ecuménico va a lograr su objetivo. Las iglesias, todas aquellas iglesias que no estudien la palabra del Señor, van a caer en la trampa, en el engaño del enemigo. Y aquí en los Estados Unidos, como en diferentes partes del mundo, se van a unir. Y mire cómo dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado. Oiga, algo importante. Aquí menciona que las iglesias van a influir en las decisiones del Estado. ¿Y eso es bueno para la iglesia? No, eso no es bueno para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso sucedió en el pasado y eso nos trajo la Inquisición. La persecución de la iglesia, de la verdadera iglesia. Y aquí dice, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y a las instituciones de ella. Entonces, América protestante habrá formado una imagen. Oh, hermanos queridos, aquí tenemos para hablar de otro tema muy importante que más adelante lo vamos a tocar. Sin embargo, lo que yo quería enseñarles con esto es que en realidad las iglesias van a llegar a unirse. Ahora, tal vez usted se estará preguntando, ¿y no es bueno la unidad dentro de la iglesia? Pero vuelvo a repetir, el Señor deseaba. Es más, miren lo que dice en Juan capítulo 10. Vamos al libro de Juan, el capítulo 10. Acompáñenme. En el capítulo 10. Miren cómo dice la palabra
del Señor. Versículo 16. ¿Cuál era el sueño en realidad de Cristo Jesús? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál era el deseo de Dios? El deseo de Jesús. De unir a la iglesia. Hermanos queridos, en los últimos días, también la verdadera iglesia del Señor logrará la unidad. De la misma manera como lo hizo al comienzo, cuando comenzó la iglesia primitiva a predicar el evangelio con poder. Queridos hermanos, el Señor sabe que Él tiene otros rebaños, otras ovejas en otros rebaños. Nosotros como adventistas del séptimo día también nosotros creemos, tenemos clarísimo que hay muchos verdaderos y fieles seguidores de Cristo en otras iglesias que necesitan venir al rebaño. Sí, el Señor quiere la unidad de la iglesia, pero una unidad que esté basada en la verdad de la Biblia, en solamente la Biblia. No en ciertos puntos que coinciden, no. Como lo quiere hacer este movimiento ecuménico. Sino que estemos unidos en la verdad. Como la iglesia primitiva. ¿Saben? Cuando la iglesia del Señor entienda esto y hagamos todo lo necesario para unirnos como pueblo del Señor, entonces el Espíritu Santo descenderá con poder sobre su iglesia. Queridos hermanos y amigos, ¿quiere usted también formar parte de este movimiento que el Señor va a levantar dentro de poco para unirse como pueblo del Señor? Yo quiero pedirle que para poder estar en el verdadero movimiento de unidad que el Señor está levantando, tiene que tener como base la palabra de Dios. No podemos lograr una unidad sin tener totalmente la aprobación de la Biblia en todas las cosas que creemos. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo nos pueda dirigir para poder en estos últimos días permanecer en la iglesia verdadera del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás hará grandes engaños en estos últimos días. Y uno de esos grandes engaños que realmente está utilizando fuertemente el enemigo en este tiempo es el movimiento ecuménico. Hermanos, el movimiento ecuménico no es el plan de Dios. El movimiento ecuménico es plan y engaño del enemigo. Que el Señor nos bendiga. Busquemos la palabra de Dios, que como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la única palabra que nos va realmente a dar a conocer lo que nosotros necesitamos saber para poder estar listos para cuando Cristo venga en gloria y majestad. Nos vemos en una próxima oportunidad.